bendiciendo. Busquen sus Biblias, por favor, se ponen en pie y busquen el capítulo 8 del profeta Jeremías. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias por todos los beneficios que nos ha dejado en esta tierra, pero especialmente ahora queremos agradecerle por su palabra, escrita por los 44 profetas y que llega a nosotros en este libro que llamamos la Biblia, libro que ha sido cuidado para que no tenga mezcla, que no confunda, que tenga la verdad y la revelación que usted ha hecho de sí mismo. Le rogamos, Señor, que nos ayude y que nos dé la capacidad mental para poder, Señor, tener una correcta intelección del texto bíblico, que nos ayude, Señor, para conocer el significado exacto del texto que se propone exponer y que nos ayude a entender el contexto histórico y también el género literario en que se escribió, que básicamente era poesía con algo de prosa. Es algo que no es corriente para nosotros, nos va a costar mucho, Señor, pero le pedimos que el Espíritu Santo nos ayude. Sabemos que no es la iglesia la que le da autenticidad a la Biblia, sino que la Biblia es la que le da autenticidad a la iglesia. Por eso reconocemos la autoridad de las Escrituras y pedimos, Señor, en oración que la Biblia vuelva a tener el lugar que tuvo en los días del rey David, en los días del rey Salomón y en los días del profeta Jeremías, cuando todo el mundo quería conocer lo que hablaban estos hombres, porque todo el mundo sabía que era la palabra del Dios de Israel. Bendiga, Señor, los corazones de los presentes, sus necesidades, y le rogamos, Señor, que el mensaje pueda cumplir lo que usted en este momento se propone. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Vamos a leer Jeremías capítulo 8, solamente un versículo. Vamos a leer el versículo 17. Yo lo leo y después ustedes lo vuelven a leer en punto. Dice la Escritura: yo envío sobre vosotros serpientes, víboras, contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Pueden sentarse, hermano. Fiorella nos va a operar con un pequeño drama creativo que pueda expresar mediante llanto esto que el profeta vivía, su constante angustia existencial, porque él conocía la historia de Israel. Él sabía la gloria que Israel tuvo en el mundo antiguo, desde los días de Moisés hasta los días de Jeremías. Hubo un lapsus de años en que la palabra de Dios se hizo grande ante el mundo, y correos babilonios y medo-persas llevaban la Biblia a todo el mundo, a las mesetas de China, a las mesetas de la India, a toda la Europa y a todos los reyes y grandes del Oriente, del Medio Oriente y del Occidente, que estaban en una condición más de bárbaro que otra cosa, pero el Medio Oriente y el Oriente había avanzado bastante en civilización y anhelaban esos correos. El correo se desarrolló en Babilonia como una institución que benefició la comunicación mundial
Y Nabucodonosor, cuando se convirtió, agarró el correo solo para llevar Biblia a todo el mundo y mensajes bíblicos. Y él propagó los libros de Moisés en todo el mundo, de gratis. Él pagó los costos, tenía mucha plata. Los últimos 4 años que él vivió, usó el correo para propagar que el Dios de Daniel es el único Dios que es verdadero, los demás dioses son de mentira. Esto para que usted lo sepa, ¿verdad? Que la Biblia no siempre está como está ahora, que está pisoteada. Solo en la iglesia se le da valor. La Biblia ha sido un libro famoso y temible, donde la gente no se anima a ir contra ella porque saben que el juicio de Dios va a caer sobre ella. Vamos ahora a ver la consternación de Jeremías expresada en llanto cuando él conocía la historia de su pueblo y la gloria que tuvo, la fama que el rey David y sus salmos le dieron. Imagine usted que los babilonios, que en ese tiempo eran gente muy rica, casi todos habían ido a Jerusalén a conocer el glorioso templo, y todo esto era para Jeremías una consternación el ver que ya se acercaba la ruina, el fin del templo, y que aquel pueblo oía y no se arrepentía. Entonces vamos a dejar que Fiorella, que ella es estudiante de teatro, nos ayude expresándonos un poco la angustia del profeta. Y yo quiero leerles el versículo 1 del capítulo 9, que dice así: ¡ay! Si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Repito: ¡ay! Si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Entonces Fiorella nos va a hacer un aplauso para Fiorella. Como ustedes verán, Jeremías era un hombre que acompañaba la profecía con un profuso llanto, que amargamente expresaba la gran desesperación que había en su alma por la situación que se estaba viviendo. Ustedes han visto las películas de Hollywood que normalmente, no sé si le han puesto atención, que en las conversaciones, en los diálogos de las películas, cuando alguien comete un error,
la persona acostumbra, los gringos, decir lo siento, lo lamento, ofrecer una disculpa inmediata por el error. Bueno, en la cultura cristiana, que son ya generacionales, se acostumbra que usted comete un error y lo corrige de una vez, con un lo siento. No sé cómo es que dicen ella, sorry. Esa frase, lo siento, nace de Jeremías. Es una frase que se volvió popular, pero que nació de Jeremías. Jeremías es el profeta que tiene el tema del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no puede ser como el arrepentimiento que se practicaba en este tiempo, que era un arrepentimiento falso. El arrepentimiento tiene que ser básicamente genuino, que incluye el reconocimiento del pecado y el abandono del pecado. No puede ser como el arrepentimiento que tal vez usted y yo a veces practicamos, que nos sentimos mal por algo que hicimos y después lo volvemos a hacer. Eso no es arrepentimiento, eso es jugar con Dios, eso es no tener seriedad o falta de carácter, es un problema de personalidad, un problema, es algo raro, eso es algo que no es arrepentimiento. Entonces, Jeremías está enseñando que ese lo siento debe ser inmediato y debe ser el abandono del pecado, así como el reconocimiento del pecado. Esto es, pues, digamos, el tema del libro, pero digamos que el problema es que el ministerio de Jeremías fue muy duro, porque él sabía la historia de su pueblo, como todo judío, que ellos son un pueblo conocedor de la historia del mundo y de su pueblo y de lo que Dios ha hecho, y a ellos les encanta darle gloria a Dios con aquello. Y Jeremías está, digamos, por así decirlo, como un hombre conocedor de la Biblia y de la historia, está haciendo memoria de que ellos han tenido esa bendición de Dios de ser el centro del mundo, porque antes de Cristo la orden de Dios era que todos fueran a Jerusalén. Por eso es que el templo tenía esa gloria, y por eso es que reyes y reinas y emisarios de reyes fueron a conocer y a escuchar hombres como Salomón, y llevar a sus tierras esa información que se hizo, como les digo, muy popular con Nabucodonosor, quien desarrolló un correo intenso desde China hasta España, Inglaterra y todas las regiones. Bueno, como ustedes saben, Dios a Noé nunca le pidió que metiera libros al arca. ¿Cuántos dicen amén? Si había libros antes del diluvio, no lo sabemos, no podemos saberlo, porque Dios a Noé le dijo, usted va a meter parejas de animales. Nunca le dijo, meta un libro o meta 5 libros. No quedaron libros de antes del diluvio, no existen. No crea cuentos. El primer libro que se conoce en la humanidad es el libro de Job. Y después los libros de Moisés, que fueron famosos en su época porque afectaron todo el mundo y circularon en todo el mundo. Los libros de Moisés inspiraron todas las religiones. Todas las religiones se inspiraron en los libros de Moisés, porque son posteriores a Moisés, no son anteriores. No existe nada que sea anterior a Moisés. La religión se desarrolló en el año 600 antes de Cristo. Por ahí fue donde maduraron las incipientes ideas que habían en el mundo y se convirtieron realmente en instituciones religiosas. Pero Moisés ministró 1400 años antes de Cristo, o sea que hay una diferencia de 800 años. En esos 800 años Dios permitió que Moisés fuera el hombre fuerte del mundo,
Moisés es conocido en todo el mundo y sus escritos afectaron todo. Todo, absolutamente todo. Hoy día no se le da el lugar a la Biblia que tiene, porque hoy día estamos en una época de suma confusión. Y yo quiero que usted comprenda por qué esto pasa. Voy a leer de nuevo el versículo 17. Dice la palabra de Dios: yo envío sobre vosotros serpientes, víboras contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán. ¿Dice quién? Jehová. Como ustedes lo ven, aquí en el capítulo 8, este versículo está escondido, está velado. Posiblemente usted ya leyó el capítulo 8 y no se fijó en ese versículo. O si se fijó, no se dio cuenta que ese versículo es el más importante del libro de Jeremías. Ese versículo es el más importante de todo el libro, porque está trayendo una revelación que Dios no quiere que todo el mundo sepa, sino una revelación que Dios quiere que los verdaderos hijos de Dios comprendan. Pero como usted verá, este lenguaje es poesía, y es poesía hebrea, no es cualquier poesía. Por lo tanto, es muy difícil entender este lenguaje, y usted no puede cambiar que esto se escribió para quien se escribió, ni quién fue el que lo escribió. Y usted tiene que entender que Jeremías era 100 veces más inteligente que nosotros, para que lo entienda bien. Era 100 veces más conocedor de la historia, y era 100 veces, él hablaba todos los idiomas que habían en su tiempo. Era un hombre sumamente brillante, un hombre que había sido preparado. Él iba a ser un líder eminente en Israel, pero Dios lo llamó al oficio. Y él tuvo una mamá y un papá que eran cristianos, tuvo abuelos cristianos, bisabuelos. Toda la influencia de él tiene que ver con la Biblia. Entonces, como usted lo verá, este versículo es importantísimo, porque es Dios quien dice: yo envío. Acuérdense que la Biblia a veces dice: yo os envío el Espíritu Santo. Dios envió a su Hijo. En este caso aquí dice: yo envío serpientes, yo envío víboras, y amenaza, os morderán. Esto es un juicio. Es un juicio horrible, y es el anuncio profético de algo inevitable. ¿Cuántos creen que Dios anuncia lo que va a pasar antes que pase? Bueno, hermanos, no sé cuánto cree usted en la Biblia. ¿Cuántos creen en la Biblia? ¿Cuánto cree usted en las promesas? Imagínese usted los problemas de Dios cuando Dios dice: ni uno solo de los huesos del Mesías será quebrado. Y todos los demonios se pusieron de acuerdo para quebrarle un solo hueso. Todos los demonios se metieron en los romanos y en toda la gente que tenía que maltratar a Jesús, con la idea de quebrarle un solo hueso. Si lo logran, ganan. El trono de Dios se desploma. Dios mintió, ya Dios no es santo, es pecador. Hay un cambio, y este cambio tiene que producir cambios. Todos los demonios estaban ahí tratando de quebrarle un hueso a Jesucristo. Cada latigazo que salía del brazo del verdugo llevaba la fuerza de 1000 demonios para tratar de quebrarle un hueso. Cada golpe que le dieron en la cabeza con vara llevaba la intención de quebrarle los huesos de la cabeza. Todavía cuando ya estaba crucificado, dijeron: quiébrele las piernas. La orden se emitió, y el que llevaba el mazo para quebrarlas no pudo, y dijo: no, pero es que ya está muerto.
y entonces la orden se cambió, bueno, métale una lanza, eso sí es permitido, para que salga la última gota de su sangre. ¿Cuántos dan gracias por la palabra de Dios? Amén. Ni uno solo de sus huesos fue quebrado. La palabra de Dios está por encima de todo. Hermano, usted tiene que saber, para que usted lo vea, nosotros somos bendecidos por tener la Biblia. Pero usted tiene que comprender, por ejemplo, cuando Lutero tradujo la Biblia, Lutero sabía griego, hebreo, sabía todos los idiomas de su época, era un hombre brillantísimo. Lutero tradujo la Biblia de hebreo a alemán en 6 meses, por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede dar inteligencia? Amén. Y Lutero hizo eso, y con la Biblia que Lutero tradujo, fue el primer libro que se imprimió con la imprenta de Gutenberg. Gutenberg era cristiano y Dios le dio la sabiduría de descubrir la imprenta, y ahí se imprimió la Biblia. Y créalo usted que el alemán se habla en Alemania gracias a la Biblia de Lutero, y si no, no hubiera sido el idioma oficial, porque la Biblia se tradujo primero en alemán. Entonces, como usted lo ve, la Biblia ha cambiado la historia. La Biblia es parte de la historia de este mundo. En este momento la Biblia no está ocupando el lugar que tiene, no está ocupando el lugar que debe tener. La Biblia está siendo pisoteada. Los hombres están queriendo llenar la Biblia de basura. Es lo mismo que pasó en los días que Jeremías hizo ministerio. Un pueblo con una rica historia de servicio a Dios, con instituciones. Había un sacerdocio ya instituido, habían profetas ya instituidos, habían sabios, personas que se capacitaban para guiar y aconsejar. Eso era una institución, era algo ya maduro, ya practicado. Había coros que habían practicado por generaciones, había una alabanza gloriosa, todo se hacía en forma gloriosa y era famoso en todo el mundo. Cuando los primeros judíos llegaron a Babilonia, los babilonios salieron a recibir el desfile y le suplicaban: tóquenos una de las canciones que escuchamos cuando fuimos a Jerusalén. Pero los judíos iban deprimidos y agarraron las arpas y las guindaron en los palos y las dejaron botadas. No llevaban ganas ni de tocar arpa ni de cantar, porque iban golpeados por el ánimo. Habían perdido su familia, su país, todo, y llegaban a un país que adora los ídolos. Hermano, el versículo más importante del profeta Isaías es este que les voy a leer. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Repito, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Esto fue dicho 100 años antes de Jeremías. Esta advertencia, junto con las de Moisés, eran claritas, que el pueblo judío no podía ir a semejante apostasía, habiendo tenido la gloria que tuvo en los tiempos del rey David, del rey Salomón y todos los reyes posteriores hasta llegar a Josías, que fue el papá del rey que ahora está en ejercicio en la administración de Jeremías. Y ahora Dios habla y le habla a todo el pueblo y dice: yo envío, pero no va a enviar a Jesucristo. Yo envío, pero no va a enviar al Espíritu Santo. Yo envío, pero no va a enviar al ángel Gabriel. Yo envío sobre vosotros serpientes, víboras, contra las cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. Quiero que alguien busque Deuteronomio 28, 28 y lo lea para todos.
Rápidamente, por favor. Y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite. No, Deuteronomio. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Jehová te herirá, te afligirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Oiga, hermanos, el anuncio profético. Jehová te herirá con locura, con ceguera y confusión mental. Esto fue dicho por ¿quién? Moisés. Por Moisés. Pero en realidad fue dicho por Dios. Es un anuncio de lo que le pasará a la persona que apostata, la persona que deja al Dios verdadero y se va a adorar dioses de pueblos vecinos, que ellos sabían que eran dioses. Isaías dijo, no les tengan miedo porque no pueden hacer nada, ni bien ni mal. Es imposible que esos dioses hagan algo. Ahora yo quiero que usted se va conmigo a Números 21 y vamos a entender un poco esto de las serpientes, para que usted comprenda que esta poesía y el simbolismo que las serpientes tienen para un pueblo que habla hebreo y que es un idioma que no tiene vocales, repito, es un idioma sin vocales. Si usted quiere entender la dificultad de tener un idioma sin vocales, coja cualquier página de un libro y quítele todas las vocales y verá que no va a entender nada. Entonces, para que usted comprenda, el idioma hebreo es un idioma sin vocales. Y para poder complementar la comunicación de ideas, era necesario el simbolismo, los números, eran necesarios los materiales y era necesario una serie de figuras literarias que complementaran, pero sobre todo la poesía. Como usted verá, desde el libro de Job hasta los libros de los profetas menores y Jeremías, todos son escritos en poesía. Igual los de Moisés, son libros llenos de poesía, mezclados con pequeñas porciones de prosa, pero es una prosa que tiene que ver con la poesía que sigue o que le antecede. Por lo tanto, estos libros fueron básicamente hechos para ser memorizados. Y todos los judíos memorizan el Antiguo Testamento porque es un libro poético, básicamente. Y por eso es tan fácil de memorizar para un judío, que es enseñado por su mamá y su papá desde niño. Ellos memorizan el Antiguo Testamento. Para nosotros que no leemos ni La Nación, es muy difícil memorizar algo. Si los papás, a mí mis papás no me enseñaron nada de esto, entonces yo no sabía nada. Yo veía el libro con unas velitas y deseaba leerlo, pero no me dejaban. Me decían, no, se vuelve loco. Pero aquí el libro dice que Dios herirá con locura, ceguera y turbación mental a las personas que adoran ídolos. Mi familia volvió la Biblia un ídolo y se le rendía culto a la Biblia, pero jamás se permitió el interés por el contenido. Números 21, versículos 4 al 6, leo para ustedes para que conozcan los antecedentes de este relato de las serpientes. Dice, después partieron del monte Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo. Digan todos, se desanimó el pueblo. Se desanimó el pueblo. Recuerde que el desánimo es el arma principal de las tinieblas. Por el camino, y comenzó a hablar contra Dios. ¿Y contra quién? Hubo un síntoma, el desánimo, fue un síntoma en el pueblo. Y ese síntoma los llevó a hablar contra Dios y contra Moisés. Esto es algo normal, que la gente hable contra Dios y contra el líder. No es normal, es anormal, es absolutamente raro. ¿Y el desánimo es normal? No, el desánimo no es normal. Usted no debe estar desanimado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ellos se desanimaron y empezaron a hablar de Moisés. Ok, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, ni agua,
y estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Vamos al versículo 8. Moisés oró por el pueblo, versículo 7 al final, y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Dios envió un juicio, Moisés oró, Dios envió el remedio. ¿Cuál es el remedio? Ver a la serpiente. Había que ver a la serpiente. ¿La serpiente de qué material era? Tenía que ser de bronce, no podía ser de otra cosa, porque el judío entiende que bronce representa juicio, es la forma de comunicar ideas, y tenía que ser una serpiente porque la serpiente era la que los había picado. Entonces significa que el pecado tenía una solución. Significa que lo que ellos hicieron, que fue murmurar de Moisés y de Dios y desanimarse, era pecado que trajo juicio, pero que había una solución. La solución es ver la serpiente en el asta de bronce, y el que la mire vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Se cumple la palabra de Dios. Amén. Pero aquí Dios no le está permitiendo a la gente en los días de Jeremías ninguna solución. Dios dice: yo envío contra vosotros víboras, contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Aquí no ofrece ninguna serpiente de bronce, pero la tipología de Moisés nos indica que Cristo es la serpiente de bronce. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene la vida eterna. ¿Un mejor amén? Amén. Entonces aquí tenemos algo importantísimo. Estas serpientes no van a picar a los cristianos, van a picar a los no cristianos. ¿Por qué los van a picar? Porque son enviadas por Dios, tienen permiso. Es Dios quien las envía, pero estas serpientes, ¿qué son? Son animales, son víboras. ¿Qué será lo que está hablando aquí el profeta? ¿Qué fue lo que mordió a los israelitas en días de Moisés? Bueno, realmente eran serpientes, pero ¿qué clase de serpientes eran? Eran serpientes endemoniadas. Serpientes que tenían ángeles caídos y que eran felices en matar israelitas con la picada, porque Dios lo permitió, porque era un juicio. En este caso, estas serpientes que anuncia Jeremías es que Dios ordenó que todos los demonios de Babilonia se trasladen a Jerusalén. Hay una transportación geográfica demoníaca de Babilonia hacia Jerusalén. O sea, estamos hablando que todos los espíritus que operaban en Babilonia fueron prohibidos seguir trabajando en Babilonia. Ahora tienen permiso de ir a Jerusalén, permiso de 20 años. Y esto trajo la caída moral espantosa que vivió este pueblo en esos 20 años. Entonces aquí Jeremías lo que está avisando es lo que realmente pasó. La amenaza es real, el problema es real, los demonios llegaron a Jerusalén. Ahora ¿qué hacemos? ¿Cuál es el remedio? El remedio solo es Cristo. Amén. Juan dijo: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene la vida eterna. No irá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Ahora yo quiero que usted comprenda qué es lo que hacen estos demonios. Al llegar a Jerusalén, ellos empiezan una corrupción moral. También inician un proceso de avaricia desencadenada, donde los judíos volvieron a instaurar la esclavitud que había sido abolida por Dios. Dios no hizo la esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La esclavitud se desarrolló en Egipto, y Babilonia
con el código Hammurabi la volvió una institución legal. Los medo-persas la practicaron, los griegos y los romanos. Y eso llegó hasta que la iglesia paró eso. La iglesia de Inglaterra y creyentes ingleses pararon eso con leyes. Y en Estados Unidos el presidente y cristianos fervorosos pararon eso con guerra. La esclavitud no es de Dios. Dios ha dado libertad al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué es lo que hacen también estos demonios al llegar a Jerusalén? Bueno, estos demonios lo que van a hacer es afectar las relaciones cercanas de los verdaderos siervos de Dios. En este caso, Jeremías iba a recibir una afectación grave en su familia y una afectación grave en el entorno de su pueblo. Se le levantó una conspiración para hablar contra Jeremías, igual que hablaban contra Moisés. Vamos a ir al capítulo 18 de Jeremías, para que usted vea la clase de pensamiento que los demonios le metieron a las personas. Jeremías 18:18, alguien que lo lea para todos. Amén. Ayer bien, venid que paremos un plan contra Jeremías porque la instrucción no le faltará al sacerdote ni el consejo al sabio ni la palabra del profeta. Venid, calumniémonos y no atendamos a ninguna de sus palabras. Ok. Ellos empezaron a tener razonamientos demoníacos, doctrinas de demonios, y ellos decían: aquí los sacerdotes son una institución, aquí los sacerdotes no van a faltar, y la instrucción que ellos dan va a seguir. Si matamos a Jeremías, eso no va a cambiar. Es un razonamiento lógico. Además, ellos decían: el consejo del sabio, eso siempre va a estar. Aunque matemos a Jeremías, siempre van a estar esos sabios aconsejando. Eso es toda una institución. Y también decían: la palabra del profeta, eso no va a faltar, porque nosotros somos el pueblo de Dios y siempre hemos tenido profetas. Acuérdese de Moisés, de Samuel, acuérdese que hasta Saúl profetizó, acuérdese de David, de Salomón, acuérdese de los reyes, todos profetizaron. Y acuérdese de Isaías, que es el profeta más grande, y todos los profetas que ellos tuvieron. Entonces dicen: no, si matamos a Jeremías, no va a hacer falta la voz de Dios, no va a hacer falta la instrucción del sacerdote, y no va a hacer falta el consejo del sabio. Este razonamiento los llevó a calumniar a Jeremías, calumniarlo para quebrar su carácter y calumniarlo para desacreditar su ministerio. ¿Creen ustedes, hermanos, que Dios habla por cualquiera? No. ¿O que usted puede comer lo que sea como oveja? ¿Creen ustedes que eso viene de Dios? Y no está pasando en este momento que las ovejas están comiendo ya no